Amigos, tengo que hablar de algo porque de verdad que cada vez entiendo menos a este fandom. ¿Se han dado cuenta de que el Jikook parece ser el tema que más incomoda a ciertas personas? Porque literalmente puedes estar haciendo cualquier cosa, subiendo una foto, haciendo un dibujo, hablando de un programa o simplemente mencionando a Jimin y Jungkook en la misma publicación y de alguna manera siempre aparece alguien dispuesto a convertirlo en un problema. Y lo más gracioso es que ni siquiera necesitas decir que eres Jikooker. A veces basta con que demuestres que te gustan Jimin y Jungkook juntos para que ciertas personas comiencen a atacarte. Es como si estuviera permitido admirar cualquier dinámica dentro de BTS, hacer edits, dibujos o publicaciones sobre otros integrantes. Pero cuando aparecen Jimin y Jungkook juntos, de repente todo se vuelve polémico. Y sinceramente, ¿qué les molesta tanto? Porque una cosa es que no te guste un ship. Perfecto, nadie está obligado a compartir los mismos gustos. Pero otra cosa completamente diferente es atacar a una persona porque decidió hacer un dibujo de un momento que le gustó. Y esto es justamente lo que resulta tan lamentable, porque una fan llegó a recibir ataques e incluso amenazas hacia ella y su familia simplemente por crear un dibujo relacionado con Jimin y Jungkook, donde además aparecía Jin. Hasta tuvo que explicar públicamente lo que estaba sucediendo. O sea, piénsenlo un segundo. ¿En qué momento hacer un dibujo de tus artistas favoritos se convirtió en una razón para acosar a alguien? Es completamente absurdo. Y lo peor es que esto demuestra que para algunas personas el problema no es realmente el contenido. El problema parece ser que alguien se atreva a demostrar cariño por Jimin y Jungkook juntos. Y aquí es donde yo digo, hay que ser un poquito coherentes, porque muchas de estas personas aseguran amar muchísimo a Jungkook, pero cuando otra persona demuestra cariño por él junto a Jimin, parece que ese amor deja de ser válido. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Jungkook solamente puede ser querido cuando encaja en la narrativa que ellos quieren? Porque si alguien lo apoya junto a Jimin, inmediatamente esa persona se convierte en el problema. Y esto deja todavía más claro que, para algunos, el verdadero problema siempre termina siendo Jimin, porque pueden decir que aman a Jungkook todo lo que quieran, pero cada vez que aparece junto a Jimin, comienzan las críticas, las teorías y los intentos de minimizar lo que están viendo. Es como si Jungkook pudiera interactuar con cualquiera, siempre y cuando no sea de una manera que contradiga lo que ellos quieren creer. Y ahí es donde aparece la hipocresía. Porque si realmente eres fan de Jungkook, deberías poder aceptar que otras personas también lo quieran, incluso si esas personas disfrutan verlo junto a Jimin. No tienes que compartir ese gusto, pero tampoco tienes derecho a decidir cómo los demás pueden ser fans. Además, seamos honestos, ¿por qué hay personas esperando con tantas ganas determinados contenidos solamente para encontrar una supuesta prueba de que Jimin y Jungkook están peleados? En lugar de esperar un programa o un detrás de cámaras para disfrutar de BTS, algunas personas parecen estar esperando para analizar cada segundo y descubrir si se miraron, si hablaron, si se sentaron juntos o si estuvieron separados, todo con la intención de decir, ¿ven? Teníamos razón. Y eso es justamente lo que no deberíamos alimentar. Porque nosotros tampoco necesitamos entrar en el juego contrario. No necesitamos convertir cada mirada, cada foto o cada interacción en una prueba definitiva de nada. Si nos gusta el Jikook,
Disfrutemos los momentos que ellos mismos comparten y ya está. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Porque al final, tanto quienes aman el Jikook como quienes no lo soportan pueden caer en el mismo error: estar demasiado pendientes de cada pequeño detalle. Y sinceramente, yo prefiero disfrutar antes que pasarme el día intentando ganar discusiones con personas que ya decidieron qué quieren creer. Así que, amigos, dejemos que hablen. Si alguien quiere hacer un dibujo de Jimin y Jungkook, que lo haga. Si alguien quiere compartir una fotografía, que la comparta. Si alguien disfruta de ellos como dúo o como ship, es asunto suyo. Mientras exista respeto hacia los artistas y hacia los demás fans, no debería haber ningún problema. Y sobre todo, dejemos de alimentar esas teorías de que Jimin y Jungkook están peleados, distanciados o que ya no se hablan cada vez que no aparecen juntos. Nadie fuera de ellos sabe realmente qué ocurre en su vida privada. No necesitamos inventar historias para justificar lo que queremos creer. Así que yo digo, en lugar de gastar nuestra energía en quienes quieren generar odio, vamos a hacer exactamente lo contrario. Hablemos de Jimin, hablemos de Jungkook, disfrutemos sus momentos y demos amor al Jikook, si eso es lo que nos hace felices. Porque sinceramente, si a alguien le molesta tanto que otras personas los quieran juntos, ese ya no es nuestro problema. The New York Times discute el retiro de BTS de la consideración para los Grammy. Las mayores compañías de entretenimiento asiáticas, con muchos nuevos actos que promocionar, tal vez no quieran luchar contra ese sistema por principio. Pero BTS, posiblemente el acto más grande del mundo desde Jackson, es quizá el único acto discográfico coreano con la libertad y el poder de negociación para desencadenar un ajuste de cuentas. Entonces, ¿será este un momento en el que artistas y emprendedores conspiren para obligar a las principales instituciones de este negocio a romper su adicción al racismo disfrazado de demografía? Todo artista, ya sea BTS o Bad Bunny, merece acceso al mercado más grande sin ser filtrado o calificado.